Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, hoy 20 de agosto. Vamos a hablar qué repercusiones podría traer a lo interno del Poder Judicial el caso del juez Marco Antonio Vallecillo, que sigue siendo una de las principales noticias en Honduras. Saludo aquí a la abogada Nilia Ramos, exfiscal. Abogada, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y qué bueno estar en su programa. Muchas gracias. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, don Hugo Maldonado, buenos días. Es un gusto, licenciado Valladares, compartir con la abogada aquí, con Kenneth y con Leandro, el compañero amigo don Leandro Osorio. Muchas gracias por invitarnos y para hablar un poco sobre este tedioso tema de la justicia en Honduras. Gracias. El comisionado general en condición de retiro de la Policía Nacional y exdirector de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y abogado don Leandro Osorio. Gracias, licenciado, gracias por la invitación y es un privilegio para mí compartir con distinguidas personas como es el abogado Kenneth, la abogada Ramos y también el licenciado Maldonado. Es un placer y un privilegio por poder compartir con el pueblo hondureño. Don Kenneth Madrid, abogado, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Te agradezco la invitación y pues también hablar sobre este tema que ha tenido al país en la picota pública, ¿no? Sí, vamos con don Hugo Maldonado. Usted estuvo en la audiencia ayer, presentaron el testigo protegido. ¿Qué ha pasado en ese caso del juez Marco Antonio Vallecillo y por qué la presencia del presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos ayer en los juzgados? Bueno, muchas gracias, licenciado Valladares, por invitarnos. Compañeros, amigos, que conocen perfectamente bien nuestro Poder Judicial o nuestros operadores de justicia. Con mis 42 años que tengo de estar en el Comité de Derechos Humanos, como activista de derechos humanos, me han dado un sinnúmero de tribunales de la República en diferentes audiencias y ya uno tiene esa capacidad de percibir cuando está en cualquier tribunal qué es lo que está pasando. Fui invitado por las partes, inclusive hasta en llamamientos públicos. Y como estamos a 3 cuadras del tribunal, me fui. Y no tuve objeción de parte del personal de seguridad ni del tribunal para que estuviera presente. Estaba también el representante del Comisionado Nacional de Protección de Derechos Humanos. Tuvimos los dos. Antes de ello fui a platicar con el imputado, el abogado Vallecillo, y me explicó muchas cosas que realmente en su momento él va a manifestarlas y va a decir qué es lo que está pasando en el Poder Judicial y en el Ministerio Público y por qué su requerimiento fiscal y por qué esa trampita de la supuesta extorsión. Nunca él, es más, él estaba en ese lugar con pleno conocimiento del señor fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado sabía que se iba a reunir con él y cuáles supuestamente eran las instrucciones que él llevaba a reunirse con la persona. ¿Con quién se reunió él? Con la persona, es que ahí hicieron con la persona que iba a ser afectada con un supuesto requerimiento fiscal. Con el testigo protegido. Ya les voy a contar lo del testigo protegido, porque ese testigo protegido es un testigo que obviamente nosotros detectamos que el testigo protegido, primera instancia, es de oídas. Ajá. Y segunda instancia,
nosotros percibimos que el testigo protegido es de oídas y se trata de la misma persona que fue a interponer la denuncia. Oiga bien qué peligroso esto. Peligroso para el sistema de justicia. Y dio detalles el testigo protegido, quien iba con una capa, ¿cómo le llaman, abogada? Perdón. Iba con... El Chacal. Chaleco le decimos. Pero es que el chacal todavía lleva por la parte de enfrente medio vista, visible. Él iba como hasta costurado por la cara y todo. Una pregunta. Dígame usted. ¿Cuánto medía ese testigo protegido? Yo soy malo para los pesos y para ¿Era chaparrito, mediano o alto? Era una persona delgada, un poco de unos 70, unos 75 más o menos. Porque se agachaba cuando ingresó, se agachó y cuando salió también, ¿me entienden? Entonces se pierde la visión de la estatura. Pero el testigo protegido es para nosotros. Es la misma persona que puso la denuncia. Sí, claro. Pero el testigo protegido no llegó como denunciante, sino como testigo que su amigo le había contado los detalles. Entonces, por ejemplo, dentro de la audiencia le preguntó, ¿y cómo se llama su amigo? Porque él decía, mi amigo me dijo esto. Mi amigo me dijo esto y esto. A tal extremo que dice el testigo protegido que su amigo tenía en el vehículo, en su carro, un maletín con los supuestos 3 millones de lempiras, y que la maleta la había comprado en XYZ por ahí y que era de una marca americana que tenía un logo, ¿no? un logo X. Detalles como esos. Entonces, no, dije, esta persona es la persona que realmente anda buscando una sombría a nivel del Ministerio Público y se está prestando para hacerle la jugada mágica al juez Vallecillo. Marco Antonio. Entonces, miren, realmente la situación, pude hablar con el señor juez. El señor juez, cuando a la hora de su detención en la fragancia, le pidieron su celular, donde tenía todas las indicaciones de otros casos, donde tenía la venia que se reuniera con la persona que se le estaba investigando. Aparte de eso, se le ocurre dar la clave de su iPhone. Se le ocurre dar la clave y hasta a estas alturas no existe ni un mensaje, ni antiguo, ni reciente. Le borraron toda la información a tal extremo de que hoy a las 3 de la tarde va a haber otra audiencia van a juramentar a un perito. Hay un montón que están suspirando con eso. Debo decirle que todos los partidos políticos deben de estar suspirando con ese caso. Porque lo que me contó el juez Vallecillo, que él lo va a hacer público, inclusive, mira, Hugo me dijo, aunque yo salga así como lo expresó a la prensa nacional, aunque yo salga con una procesamiento. No, que salga con una carta de libertad definitiva sobre seguimiento. Yo voy a decir, y yo no vuelvo más a esta M del tribunal.
Usted al inicio dijo que él habló con el fiscal antes de ir ahí. Con el fiscal no, hablé con el imputado. No, que el imputado le dijo a usted que él habló con el fiscal. No, es que el fiscal general del Estado, él habló con él y estaba consciente, el fiscal sabía que esa hora, en ese lugar, se iba a reunir con el imputado, porque el imputado quería ser testigo protegido del Ministerio Público en un caso donde se ha visto vinculado, y que el hombre estaba preocupado y quería ser testigo y entregar nombres de personas vinculadas al ilícito que se estaba investigando. Lo que él no quería, salir untado. ¿Quién no quería salir untado? El testigo protegido. O la persona con la que se fue a reunir el señor juez. Y de ahí le pusieron, eso sirvió para ponerle una conchita de banano, y se ha armado todo lo que en este momento conocemos. Inclusive, debo decirlo que el señor juez Vallecillo nos manifestó que en esto no tenía nada que ver la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ni mucho menos ningún familiar de ella. Y que él nunca vio el dinero, él nunca tocó dinero, él se dio cuenta en el acto. ¿Y él qué andaba haciendo ahí? Porque se iba a reunir con la persona que iba a servir de testigo protegido al Ministerio Público en un caso que se está investigando en este momento. Y lo que quería era salir librado. Abogada Ramos, ¿qué piensa? Bueno, primero que en condiciones de qué iba a reunirse el señor juez, porque el señor juez aquí está en medio, las partes, tanto el Ministerio Público es parte como lo es la defensa. En este caso, yo hasta hoy puedo decir, no he visto que un juez, o por lo menos visiblemente, ¿verdad?, se haya reunido con un imputado o con alguien que está siendo investigado. No ha llegado a imputado, pues está siendo investigado. Ahora, yo quiero decirles, y voy a ser bastante enfática en decirles, que conozco al abogado Marco Antonio Vallecillo desde muchos, cuando yo era fiscal, allá como por el 2007 creo que él ingresó, porque antes era escribiente del juzgado de lo penal. Jamás había escuchado tampoco escuchar de que el abogado Marco Antonio reciba o pida. Me causó bastante extrañez, sorpresa, pero lo cierto es, y les voy a decir sinceramente, que la UFERCO es la forma de cómo trabaja poniendo trampas. De igual forma, así también trabaja apoyo fiscal. Buscando testigos, ofreciéndoles criterios de oportunidad, o que sean las altas cabecillas, para que hagan una exposición sobre los objetivos o las personas que a ellos realmente les interesa. Obviamente el juez también es interés para el Ministerio Público, ya que con esa acción el fiscal general levanta perfil, que eso es lo que anda buscando, levantar perfil, aparte de hacer también política, porque a eso se presta, y a eso llegó allí al Ministerio Público. No llegó con capacidad, con idoneidad, y todos lo sabemos, todos aquí nos conocemos, tanto como profesionales del derecho, y luego pues Honduras no es que es tan grande, entonces todos sabemos quién es quién. Para usted. Bueno, yo creo que eso demuestra lo mal que está la administración de justicia en nuestro país. Definitivamente ese es un reflejo de que la administración de justicia de nuestro país debe de sufrir cambios importantes. Todo el sistema de justicia en nuestro país
ha sido premiado por el crimen organizado. Sinceramente que yo creo que como pueblo hondureño debemos de exigir a las autoridades superiores de que no podemos seguir así como con esta administración de justicia, y la verdad que tenemos problemas en la policía tenemos problemas, en el Ministerio Público tenemos problemas, en la Corte Suprema tenemos problemas, para lo que se necesita es una administración de justicia que sea transparente, que represente todos los intereses de la sociedad. Este es un reflejo de cómo estamos como hondureños. Yo creo que necesitamos un cambio importante, un cambio no para más allá, sino para lo más pronto posible. Sin embargo, las esperanzas no las perdemos, y este tipo de acciones nos debe llamar a la reflexión. A todos los hondureños que la situación no puede seguir así, y esto que pasó ayer, y no es la primera vez, esto es como dijo la abogada, esta es la primera vez que es público que se reúne con una de las partes. El juez no tiene que reunirse con ninguna de las partes. Sin embargo, este tipo de acciones se han dado, lo que pasa es que no han salido a luz. Entonces, pero no podemos seguir así. Abogado. Bueno, Raúl, mire, este es un caso que realmente, tal como lo dijo la Presidenta de la Corte ayer, creo que ahí vamos a coincidir, golpea al Poder Judicial. Correcto. Y golpea quizá también a todo el sistema, porque aquí hay varios puntos. Mire, quizá para no especular y no entrar a algún detalle del caso a lo interno, porque desconocemos algunos hechos en particular, cómo han sucedido, pero me parece que esta es una muestra de lo deteriorado que está el sistema. Sí. Porque, mire, esto no es nuevo, ¿verdad? O sea, esto no es nuevo. Ya había sido capturado un muchacho que trabajaba en el circuito en materia de corrupción y por andar en actos ilícitos. También recordamos que en la década pasada jueces de jurisdicción nacional fueron también privados de libertad, ¿verdad? En la época del Consejo de la Judicatura. Correcto. Y a partir de ahí creo que se vino deteriorando el Poder Judicial porque no realizan concursos, no hay oposición para poder nombrar estos cargos, y creo que ahí es donde está un poco el deterioro. Mire, estas cosas no deberían de estar pasando. ¿Qué tiene que andar un juez reuniéndose con un supuesto no tiene que andar reuniéndose con nadie. O sea, un juez habla a través de sus resoluciones, un juez habla a través de su estrado, de acuerdo, y se acabó el tema. No tiene que tener, y si tiene reuniones con las partes es en su despacho, en el tribunal, para atender algún problema que las partes tengan o ambas partes. No tiene nada que andar haciendo un juez ni un fiscal reuniéndose con X o Y persona, porque también como se especula que lo había mandado el fiscal general a reunirse, dijo el ex juez Vallecillo. Entonces son temas que ni siquiera deberían estar circulando en el espectro público, ni siquiera deberían de darse. Ese es el principal problema. ¿Y por qué? Bueno, mire, yo no lo conozco a él de manera particular, ni tampoco tuve la oportunidad de tener un caso con él, pero me parece a mí que muestra también el deterioro. Mire, los jueces en el país deberían de ser las personas más experimentadas en temas de justicia en el país y legales, con una experiencia profesional vasta, pero ya no que sean muchachos de 25 o 26 años que lleguen a la judicatura, ¿verdad? Porque un juez aplica las máximas de la experiencia, Raúl, a sus casos concretos. Es para no hablar en términos jurídicos, sino más coloquiales, el juez, su experiencia de vida la traspola a los casos. Y ahí es donde, lógicamente, tiene esa característica de haber vivido esto. Entonces, Raúl, yo creo que, mire, y acá los compañeros de panel, hay muchas cosas del caso que desconocemos, pero sí deja un mal sabor de boca el caso, porque se cambian las versiones, se dice una cosa un día, se dice otra cosa el otro día, que se va a hacer público este tema. Mire, acá es un tema complicado. Yo no creo que el juez vaya a permitir que la audiencia inicial se publique a los cuatro vientos, ni la preliminar, ni tampoco su declaración de imputado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tampoco el fiscal va a querer que eso suceda, porque es parte de la estrategia que tienen todavía. Recuerden que esa es una etapa preparatoria e intermedia del proceso penal, todavía está en investigación. El juez penal es un juez de garantías para que efecto de que no se violenten los derechos constitucionales. Es muy difícil. Es más, yo más bien
pensaría que este caso, el Ministerio Público va a pedir secretividad en esta etapa. No sé por las circunstancias que sean, yo siento que va a pasar eso, que no se va a divulgar. Todos sabemos que aquí las audiencias iniciales y preliminares son públicas para las partes, ¿verdad? ¿Y es por qué se ha dado ese tema? El código no lo regula expresamente, solo dice que las audiencias sí serán públicas, las del juicio oral y público. Ojalá que lleguemos al juicio oral y público, para que todos podamos ir a sentarnos, que veedores puedan ver ahí cuál es la carga probatoria que hay, cuál es el sinnúmero de particularidades que ahí se van a producir. Ojalá que lleguemos a un juicio oral y público para poder quitar el velo de este tema, ¿verdad? Yo sé que este tema mediático, no sé si vamos a coincidir con ustedes, pero el problema es que todos quisiéramos saber qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que movió al sistema de justicia en este caso en particular? Pero lógicamente en este momento no se va a producir, va a estar en el velo del proceso. Hay a los que han ido ya como veedores, como el caso del paisano que fue a ver la audiencia, y que son espacios pequeños, ¿verdad? En el cual no se puede tener gran cantidad de veedores y tiene que autorizarlo el juez y las partes para que puedan estar ahí los veedores. Ahora, acá creo yo que uno de los principales problemas que aquí ha sido es la cantidad de dudas que se han esparcido con este caso, cantidad de versiones de uno y otros actores y de actores externos también y de políticos. Entonces todo este tema creo que es lo que tiene a los actores vinculados al caso pronunciándose, incluso llevó al pronunciamiento de la presidenta de la Corte, porque estaban incluso en algunas declaraciones involucrando a familiares de la presidenta, y bueno, y el fiscal también que lo ha hecho público. Creo yo que este caso no debió haberse ventilado fuera de los pasillos del Poder Judicial. Y termino con esto, Raúl. A mí me llama mucho la atención considerablemente, pero bastante, o sea, me hace bulla el hecho de tantas cosas que están sucediendo ahí. Habla el juez que le borraron su teléfono, habla el juez que él no dijo eso, pero entonces habló en algún momento él con otra persona para que actores políticos y otras personas dijesen algunas versiones. Entonces acá hay demasiado ruido en esto, y también yo espero que si el Ministerio Público entró en este caso, entró en este asunto tan de lleno, ojalá que haya tenido la previsibilidad de esperar que se configurara el tipo penal antes de que lo capturaran y no se dieran los requisitos del tipo penal, porque ese va a ser un gran problema también. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está si no se logró configurar la conducta delictiva en su totalidad tal como lo marca el Código Penal en el tipo? Eso va a ser un tema, Raúl. Mire, ¿sabe qué va a ser? ¿Sabe qué sería lamentable? Que acá, después de todo esto que ha pasado, y no lamentable por el ex juez Vallecillo, porque si él, su estado de inocencia lo protege, pero sería lamentable que después él saliera con un sobreseimiento provisional o definitivo y quedara muy mal parado el Ministerio Público, porque ahí va a develar que aún no estaba preparado para un requerimiento fiscal, que no está soportado, y eso sí también trae bastante, pero bastante desprestigio al sistema judicial. ¿Quién levanta la imagen del juez Vallecillo ya? No, ya no la levanta. ¿Cuál es el morbo a nivel de la sociedad? Solo quiero decir algo. Esto es un gran escándalo. Sí, claro. Esto, a enfocarnos, por favor. Esto es un gran escándalo. Sí. Monumental. Así es. Pero Y la presidenta dijo que sean las investigaciones. Yo voy a poner el Twitter de la presidenta del país. que me parece muy correcto. Aquí hay un montón de gente involucrada. Un montón. Al hacer esa captura no pensaron las repercusiones de los nombres que iban a salir. Y como la mentira tiene pies cortos. Lo que es verdad, es verdad. Y quien tiene la verdad, pues qué bien. Pero los que están mintiendo Sí. también tienen problemas. Me decía ahora. sí, yo quiero referirme a cómo se va a levantar un indicio. El dinero
Si fue así, debió de ir seriado, supongo. Luego, esas actas de decomiso de ese indicio las debe de firmar la persona que está siendo investigada en ese momento, en este caso el abogado Marco Antonio Vallecillo. Y si esta persona no quiso firmar, un testigo debió haber habido de que dijera él no quiere firmar. Entonces ese es el primer indicio, el dinero, la primera evidencia. Luego, que él el fiscal general le haya pedido que se reuniera, puede ser cierto, y él no analizó cuáles eran las intenciones del fiscal general. Yo les voy a decir, yo fui fiscal y uno trata de asegurar su medio de prueba. Su caso. ¿Y cómo va a asegurar su medio de caso? Yo no comparto eso de que hagan trampa, pero hay muchos fiscales que sí lo hacen, y he tenido conocimiento de UFERCO, he tenido conocimiento de apoyo fiscal. Ahora bien, de que haya sido involucrada la Corte Suprema de Justicia a través de su presidenta, no, esto es a gritos. A gritos se sabe tantas cosas que pasan. Diputados al Parlamento Centroamericano que han salido con solicitamiento definitivo, habiendo sido ¿cómo se llama? Infragante, habiendo tomado infragante en un caso de un asesinato, por ejemplo, de un subalterno, salió con solicitamiento definitivo, y pues ahí por los pasillos ya se sabe quién ordenó y quiénes fueron los dos magistrados de Corte de Apelación que lo dejaron salir. A gritos se ha sabido de que la hija de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia visitaba el batallón de los militares y visitaba a una persona en particular. No voy a decir el nombre de esa persona, pero a gritos se han sabido tantas cosas. Se ha sabido, por ejemplo, que en el pasado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia vendían los casos, y en el presente los regalan. También. Entonces, ha conocido de magistrados que en el anterior gobierno... Márquenme eso, por favor. Hablaban. Abogada. ¿Se ha conocido casos? He conocido particularmente un caso de un magistrado de esta corte, de que por dinero está queriendo dejar libre a personas. Entonces, yo creo que eso se debe de investigar. ¿En esta corte? En esta corte. O sea, en esta corte se han conocido muchas situaciones, y el río cuando suena, piedras lleva. No se trata de decir fulano perdona, y mengano, solo la voy a interrumpir un momento. La abogada está diciendo algo bien serio, la abogada Lilia Ramos, ex fiscal de la República, que en esta corte ha habido magistrados que han, a cambio de dinero, ¿verdad?, dejar salir gente. Por lo menos en la Corte de Apelaciones no fue a cambio de dinero, fue por influencia de un alto funcionario de este gobierno, que dejaron libre a una persona con sobreseimiento definitivo cuando le encontraron el indicio de que cometió el delito. Y solo estaba él y la persona que murió. ¿A quién más le podría caer la culpa entonces de eso? Más que si estaban los dos. Era suficiente medio de prueba como para que estuviera siendo condenado en este momento, mas sin embargo está en libertad. He conocido, como le digo, en esta corte tantos casos irregulares también, que yo no sé cómo decir, pero a gritos se debe de crear otra vez el Consejo de la Judicatura. Y lo cierto es que el Consejo de la Judicatura no debió haber sido declarado inconstitucional por cabezas calientes, porque que una persona viajara tenía que pasar primero por el Tribunal Superior de Cuentas. Ese fue el hilo más débil, donde los agarraron para poder... Pero no hubo otro tipo de investigación para ellos más que viáticos. Pero sí tenían denuncias fuertes. Denuncias fuertes por los mismos afectados, jueces que no querían que fueran investigados. No, y a nivel administrativo también. Pero a nivel administrativo no hubo fuga de dinero, no hubo... Lo que hubo ahí fue abuso de una autoridad y mala malversación de coordinación caudales de ellos. Luego, es a gritos que se deben de empezar a hacer, como decía el abogado Kenneth, concursos, oposición,
y que los mejores salgan como jueces. Ahora, desde, ¿qué le voy a decir? Como desde 2017, no se han hecho concursos. Sí. Creo que, abogado, usted era parte de esos concursos en ese momento, porque yo me sometí para Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción en ese momento. Todas esas cosas que han dejado de hacerse para escogencia y selección de personal en la Corte Suprema de Justicia, y que han entrado personas con tinte político, como quien dice, pegafiches de otra forma que entienda la población, ha venido a ocasionar tantos problemas en la Corte. Usted puede observar cuando se escogió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se escogieron? Porque cuando antes una de las tachas era que si el cónyuge estaba siendo enjuiciado, esa persona o había sido enjuiciado y más por actos de corrupción, esa persona no tenía que optar a un cargo de esa índole. Con el segundo grado de afinidad tampoco podía ser, pero allí la presidenta de la Corte, yo quiero referirme, con el perdón del caso y disculpas a ella, referirme que el esposo de ella era funcionario del Poder Ejecutivo. Era ella consuegra de la familia presidencial. Eso debe ser una tacha. Sí. ¿Cómo va a estar involucrado el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial? Entonces, ¿dónde queda la independencia? Es como, yéndonos al caso del Ministerio Público, porque había una lista de 5 personas idóneas que por ojo fueron escogidas, pero había de 1 a 5. La 1, la que tenía el mejor lugar, el segundo, el que tenía el segundo lugar. Pero ¿qué pasó? Porque nombraron a una persona que era regidora allá en Maraita o en Orica. Yo creo que desde allí no puede marchar bien el Ministerio Público, no puede marchar bien la Corte Suprema de Justicia. Y volviendo al caso del abogado Vallecillo, definitivamente allí el Ministerio Público le puso una trampa. Si él dice que el fiscal general le dijo que fuera, pucha, tuvo que haber pensado cómo voy a ir y me está mandando el fiscal general. ¿Qué pretende el fiscal general? Desde ahí, fíjese. Sí. O sea, fue mente corta. No puedo llamarlo de otra forma. Fue mente corta porque debió de haber analizado. A veces uno va al Ministerio Público y quiere hablar con la fiscal del caso y viene ella y pone un teléfono. Me quita ese teléfono y lo manda a otro lado, y si no, yo no hablo. ¿Le dice el fiscal? Yo le digo al fiscal. Mira, y no me voy a ir muy largo. María Tejeda, que ahora es la subdirectora de fiscales. Ella tenía conocimiento del caso. María Tejeda trabaja así. Y María Tejeda, ¿quién es María Tejeda? Y yo no voy a decir tanto de ella porque tampoco quiero que me vaya a presentar una querella. Pero hay que ver, María Tejeda desde cuando fue asistente de fiscal, ¿qué hizo para ser fiscal auxiliar? ¿Cuántas veces hizo el examen? Todas esas cosas hay que analizarlas. Y luego ella acostumbra a poner teléfono para que la gente se desboque hablando y después, no, aquí tengo todo grabado, lo suyo. Entonces, esas son las cosas que como defensores, y le llamo, ojo, a los defensores, y luego a los jueces también, imagínate el caso de este juez, lo mandaron a la boca. A la hoguera. A la hoguera. ¿Para qué podía andar haciendo el juez? ¿O qué? ¿Por qué el fiscal general lo tuvo que haber mandado él? Porque no fue él. Pero este muchacho solo tenía que leer el estatuto del juez iberoamericano, ¿va? Ver los principios elementales ahí, leer la ley de carrera y saber que él no tenía que andar haciendo absolutamente nada ahí. Nada, porque el juez es imparcial. ¿Por qué no citaron a la persona al Ministerio Público y tuvieron una reunión precisamente porque no existía requerimiento fiscal? Me parece eso era lo más ideal. ¿Cuántas veces lo hicieron? Un juez no tiene que andar haciendo nada en ningún lado. Esas cosas. Además, Kenneth, no había ni tan siquiera requerimiento fiscal todavía para que el juez estuviese por lo mismo, este muchacho se metió en camisa de 11 varas por culpa de él mismo. ¿Sabe por qué? Porque un juez tiene que estar en su despacho. Así es. Correcto. Y no tiene que reunirse con nadie en investigación porque él no es investigador. Él es un contralor de que se cumplan las garantías constitucionales durante la etapa preparatoria intermedia. Es un garante. Les cuento lo que pasó ayer. ¿Qué pasa? Mire, eso fue de garantías. Entonces, mire, él, si fue
hallado bajo esas circunstancias, él mismo se lo buscó, porque él, si le hablaron para que fuera a reunirse, le hubiera dicho, mire, yo no puedo hacer eso. Así es. No Yo está soy en mi- jugador. no está Después en me mi- voy a tener que abstener Sí, de conocer la o sea, causa. no está en O mi lo van a función. recusar. Exacto. Mire, no está en mis funciones, yo no tengo que andar haciendo ahí. Cuando usted presente el requerimiento fiscal o presente unas diligencias previas, si va a autorizar alguna violación de un derecho constitucional producto de la investigación, pues presénteme las diligencias Ahora previas. la pregunta, y ¿por le qué lo autorizo- hizo? Y le autorizo allanamientos o lo que sea, pero el problema es ¿por qué lo hizo? Exacto, ¿por qué Esa lo es hizo? otra cosa y quizá yo Correcto. ahí voy yo a hablar un poquito de este tema y ahí les doy la palabra. Yo he visto algunas fotografías de este juez que se ha tomado con políticos. Eso no es correcto. No es correcto. Y un juez, aunque en cualquier actividad se tome foto con un político, eso no es correcto, porque mire, la judicatura es algo tan solemne que usted tiene que respetarla. Y mire, cuando usted decide ser juez, usted tiene que ser y parecer también. No puede ser medias tintas. Así es. El juez Es el juzgador. no, totalmente. Usted no puede pensar de que es una persona en el despacho y otra persona diferente en su casa o en el ámbito social. Usted tiene que mantener ese perfil de forma permanente porque es la investidura que tiene y no se deja de ser juez nunca. Mire, hay personas que han sido jueces toda su vida y es una vida intachable, ¿verdad? Que han habido buenos jueces, buenos magistrados, no podemos negarlo, pero también hay personas que se les olvidó ese velo que tienen encima de la judicatura y por eso pasa eso, Raúl. Es mi comentario muy particular, Kenneth, pero no se mira, lo comparten. Ahora, Y la otra una situación. pregunta. O sea, la fiscalía manda al juez. Pareciera. Es correcto. Pareciera, y es lo que Pareciera. Correcto. Eso es lo que ha pretendido Pareciera. también el fiscal general. Pareciera que es Desde el mandadero del momento fiscal que Del general. fiscal llega él general. con un requerimiento fiscal a ponerlo, a interponerlo, nunca se había La visto. situación Con bombo está- y platillo pero- llega a los juzgados. Ya confiado, ya la confiado. situación está que Luego- el Ministerio Público está investigando un caso fuerte del gobierno anterior. Ajá. Entonces, esta persona Sí, pero- estaba involucrada y que Doctor, un amigo doctor, solo del una juez... Solo una cosa. Sí, Pero si yo soy juez de esa investidura, sí, yo se hubiese abstenido. entiendo, y ayer me explicaban que ni la presidenta de la corte es jefe de los magistrados, Así es. ni los magistrados Puede darle jefe de una la orden. presidenta de la corte, Nadie. ni de un juez, Nadie. Nadie Pues, no, puede que andar en que el esas poder misas. judicial es independiente. Así El es. Poder correcto, Judicial es es totalmente Y cada juez, independiente. Raúl, y cada juez. Entonces, es ¿cómo? Independiente, correcto. Un juez de esa investidura, yo entiendo que a alto nivel deberían haberse reunido con el fiscal. Pero No, y eso- tampoco ni reunido. No, Raúl, porque es que tampoco- mire, Puede- hay una gran barrera entre el Ministerio Público y el mire, Poder Raúl, Judicial. si Así quieren debe de tratar, ser. si quieren tratar Pero temas como un juez interis- va a un parqueo a meterse un carro, ¿Por qué? Porque lo que hizo fue incorrecto, Raúl. Lo Es que fue hizo incorrecto. Tal vez no fue a recibir dinero. Fue pero fue incorrecto. incorrecto. Pero yo- Fue incorrecto. ahí sí no sabemos en qué andaba, pero- Sí. Bueno, no, pero. Eso es una hipótesis Si pasó también. eso así. Eso es una hipótesis también, que Es- pudo haber recibido o no. O no, es tampoco. una No, hipótesis. pero no parece que sabemos. pero parece que hay actas de decomiso, parece que las hay. Bueno, es que. Tiene que haber una cadena de No, mire, custodia. ahí Tiene que con lo- haber una cadena de pero mire, custodia. pero mire, No, pero ahí- como ahí- el caso se está armándose, No, pero Raúl, es que- usted, no, puso, bueno, pero es usted que puso en el el- tapete un tema, Raúl, y es ese, mire, si hay reuniones interinstitucionales, es la presidenta de la Corte con el fiscal general. Así es, las dos cabezas. En todo caso, si es algo operativo de cómo van a prestar requerimiento fiscal, cuándo lo van a hacer o qué quieren que le resuelva, es el fiscal del caso el que llega al tribunal, al juzgado, pide Y no. audiencia con el juez y le habla, mire, voy a presentar esta diligencia previa, porque eso se da mucho, es Se así da. como... Sí, eso y sí no se es da. que, y no Y se es debe de dar. correcto, Y es- pero- no es correcto. pero- es incorrecto. Sí, es que correcto, el pero se juez da. escuche Sí. al Que el fiscal fiscal- si no está sin la presente parte. Sí, la parte contraria. lo que pasa Porque que da mucho. lo que pasa que en las que pensar. diligencias, lo que pasa que en las diligencias previas no hay otra parte todavía, ¿verdad? Por ejemplo, va a presentar una solicitud de allanamiento, entonces ahí sí se estila Sí, que así el juez se estila. reciba al Así es. fiscal, Preséntelo le explica y yo lo resuelvo. ok, Así es. y Así lo es. autoriza, porque ahora con el modelo de gestión fiscal, que es un poquito más oral, permite que vaya el fiscal en ese momento, le explique todo y el juez ahí mismo lo autoriza, no dilata mucho. Ahora, pero el que el juez se reúna en un parqueo, en una gasolinera o en otro lado, centro comercial. eso Pero está- es que eso el está fiscal- fuera Fuera de de todo orden, El fuera fiscal de no orden le va a está. ir a explicar, a exponer
oralmente cuando va a presentar una diligencia prejudicial. No, así va es a presentar ahora. va a presentar el escrito y ahí va a exponer. No, abogada, ahí va a es que ahora es oral. Ahora incluso el fiscal no puede ni siquiera llevarlo por escrito, sino que llega, solicita la audiencia, se lo explica al juez, hace todo oral, queda grabado y el juez lo autoriza. Así está el modelo de gestión ahora un Pero poco. mire, un allanamiento, ya el Código Procesal Penal tuvieron que haberlo reformado, porque el Código Procesal Penal en su artículo 212 ya establece cuáles son los requisitos y cuáles son los presupuestos que se necesitan para un allanamiento. Y un allanamiento no lo va a demostrar oral, tiene que demostrarlo con medios de prueba. Usted le tiene que dar el indicio de que supuestamente va a haber una posible acción ilícita en tal lado, y entonces en relación a eso el juez se lo autoriza. Usted no está, aquí lo único que yo le estoy contando es que se quita la formalidad de lo escrito por la oralidad. Lo que pone en un papel, usted lo dice verbal. Y eso es lo que ha cambiado un poquito, pero usted tiene que dar soporte. Ahora, abogada, mire, acá yo creo que en este tema es fundamental lo siguiente, Raúl. Yo he escuchado a la abogada y todo. Mire, si aquí se está tratando de implantar evidencia, o lo que se ha dicho de que los fiscales trabajan de esa forma, eso es grave también. Así es. Eso es grave. Pero Eso sí que no lo hemos puede ser. dicho. Eso, mire, No puede ser. mire, eso no puede ser en un Así Estado de es. Derecho. Totalmente. Porque eso pone en precario la seguridad jurídica de todos los ciudadanos que utilizan el sistema. Porque usted, mire, yo no he tenido esa mala experiencia de la abogada. Sí he tenido mala experiencia en el Ministerio Público por una burocracia terrible y unos criterios de fiscales muy malos, ¿verdad? Entonces, pero también he tenido daño de jueces que por ignorancia, Raúl, y posiblemente cooptados por otra parte, hacen mucho daño. Entonces, yo creo, mire, acá quizá la presidenta de la Corte tiene un reto importante en esto, Raúl, y es certificar a todo el personal, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Debe de hacerse. Ahí hay mucha persona que entró sin concurso en la época del Consejo de la Judicatura y posteriores, donde fueron nombrados de dedo, ni siquiera presentaron quizá la partida de nacimiento, fueron nombrados en propiedad. Y le dice la ley de carrera, que está vigente ahora el 80, que nadie puede ser nombrado en propiedad sin un concurso de oposición. Y le manda la ley que el Poder Judicial integre las comisiones de selecciones de personal. Y esas comisiones de selección están en la ley y no se integran, Raúl. Y mire, y tal vez la presidenta de la Corte no tiene responsabilidad porque ella tiene un decreto del año 2011 del Congreso Nacional donde delega toda la potestad en la presidencia de la Corte. Y eso debe de derogarse. Mire, la Corte Suprema es un órgano colegiado. Mira, ahí debe llevar todo al Pleno. Y mire, aquí yo con eso del Consejo de Judicatura todavía tengo mis reservas. ¿Por qué? Porque está bien que se implante, pero que lo nombre la Corte Suprema. El Pleno de la Corte nombre su Consejo de Judicatura que va a administrar el Poder Judicial. El problema es que aquí cuando los políticos ven una oportunidad como el Consejo de Judicatura, pusieron políticos y gente que no tenía la idoneidad y por eso fuese, discúlpeme la palabra, ese desmadre que pasó del año 2011 hasta el 2016, que hasta presos terminaron. Entonces, acá hay una serie de políticas públicas que yo creo que, mire, este tema, ojalá que traiga buenos resultados a la Corte y que cambien las políticas públicas. Ahora, yo solo quiero decir un poco con relación a lo que dijo el abogado Kenneth. Ellos resultaron presos, abogado Kenneth, por demasiado... hubo exceso. Exceso de poder, tanto del Ministerio Público como del mismo presidente de la Corte, señor Argueta. Óigame, eso no era para que ellos estuvieran 45 días presos. Para que después vinieran a decir, no, pasen por el Tribunal Superior de Cuentas, allá hagan todo y allá se va a demostrar si hubo... Es que aquí hubo una... Dice que ahí hubo, perdón, permítame. Fíjate que ahí hubo una persona que no fue reparada porque no le encontraron nada, estuvo 45 días preso. Ajá, y su carrera de él, desde cuando fue defensor... Es que yo le voy a dar la respuesta. Desde cuando fue defensor público, fue juez, fue coordinador, él todo fue que llegar ahí y le ensuciaron su carrera. Entonces esas son las cosas que se deben evitar solamente por cabeza caliente, pero yo le voy a contar una experiencia muy personal y está bien que hayan estado privados de libertad. ¿Sabe por qué? Yo era coordinador de un proyecto del BID y ellos, sin tener autoridad, fueron y me cerraron el proyecto, fueron y registraron firma, le dieron firma a un director de personal y se comieron el dinero. Entonces no es cierto que también ellos no hacían excesos, sí los cometieron muchos excesos y ahora les voy a decir lo siguiente, yo no sé si eran responsables o no por lo que hicieron, pero sí
ellos los agarraron por el punto más débil, porque eso ya fue una decisión política y de política criminal, de perseguirlos por ese caso y de privarlos de la libertad. Pero que tuvieron excesos, abogada, los tuvieron. Pero es que el Ministerio Público no tiene que estar utilizando política. Yo no estoy diciendo que, yo no le estoy diciendo y ese fue el problema. Bueno, pero yo creo que eso es correcto. pasado. Lo único que sí, yo sí le voy a decir algo, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no deben administrar recursos humanos. Debe de haber un consejo que administre los recursos humanos. La ley que nombre. La ley les da la posibilidad, porque no tienen otra opción, tienen que conformar las comisiones de selección. Y las comisiones de selección tienen que mandar ternas a la Corte Suprema para que de ahí se nombren las vacantes. Precisamente por eso es que se debe de crear nuevamente el Consejo de la Judicatura. Bueno, empezar con la aprobación de la ley. Tienen que respetar la ley actual. Actualmente la ley, al haber declarado inconstitucional aquella ley que ya es historia, por eso están nombrando jueces de dedo. Permítame, tienen que respetar la ley actual. No se respeta. ¿Y quién ha metido la mano aquí? Los políticos, al tener ese decreto que le da a la presidencia plenas facultades. Eso deben derogarlo. Y respetar la ley, hacer concursos por oposición para que se investigue patrimonialmente, socioeconómicamente, pruebas psicométricas, toxicológicas, a todos los aspirantes. Y ahí se va a ir adecentando el Poder Judicial, y el Ministerio Público debe hacerlo también. Definitivamente, Todo. El Ministerio Público, desde cuando ingresamos, salió el fiscal general Roy Edmundo Medina, creo que desde ahí se dejó de trabajar con la selección minuciosa, con idoneidad y capacidad para cada fiscal. Desde allí que empezó el Ministerio Público con sus unidades, el manipuleo político, psicología y todo, o manipuleo político y por amistad. Entonces yo creo que eso no debe ser el Ministerio Público, porque una fiscal presa por 88 millones de lempiras saqueados del Banco Central, donde no solamente debería estar preso, allí para que el Banco Central entregara ese dinero, hubieron otros fiscales, fiscal coordinador y fiscal jefe, que firmaban. Y ese acto motivado, si el Ministerio Público no estaba todavía judicializado, con ese acto motivado, la persona dueña del dinero debió de haber ido a sacar, no la fiscal, que tiene que andar haciendo la fiscal sacando dinero. ¿Por qué fiscales presos ahorita por asesinato? ¿Por qué fiscales? Hay un fiscal en San Pedro Sula que creo que por 8.000 lempiras le presentaron un requerimiento. O sea, ¿cómo se puede que un fiscal va a ir a pedir 8.000 lempiras? No, eso es insólito, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se van a erradicar cuando haya una muy buena selección de personal. Mientras no hay una buena selección de personal, vamos a seguir con el mismo problema. Bien, voy a hacer una pausa, me dice don Ricardo. Excelente programa, están descubriendo que el agua mojada, todas las cortes de la Suprema hasta abajo durante todos los gobiernos venden influencia y cobran coimas. ¿De qué se asustan ahora? Es una total organización delictiva donde el que tiene dinero y poder nunca será condenado. Como dijo Crescencio Arcos, embajador gringo, en Honduras la justicia solo muerde a los que no tienen botas. Una pausa. El debate estaba aquí cálido también. Decía abogada. Bueno, lo que yo quiero decir, se me fue la idea, pero lo que yo quiero decir es que esta sala constitucional está como dándole vuelta a todas las resoluciones que ya han sido dadas. Por ejemplo, quiero decirle, en el pasado, con la anterior administración, fueron otorgados recursos de amparo, otorgándoles el amparo a turcos. No voy a dar los nombres también porque yo sé que tal vez ellos pautan aquí en este programa. Pero, dele. No, dele. Pero el caso es que, miren, que quiten el anuncio aquí, dele. Fue otorgado para Chucri Casi, fue otorgado para Fausto Salomón. Sí, creo que Fauci Salomón. Fue otorgado para la Junta Directiva del Seguro Social. 3 sentencias hacen jurisprudencia. Hoy, en esta nueva corte, como aquellas personas ya no eran del partido político de ellos, ahora vienen a darles
a darles un recurso de amparo diferente. Ajá, y esas 3 sentencias que hay de la Sala Constitucional, ¿cómo queda entonces? O sea, no hay credibilidad en lo que es, no en lo que está haciendo, en lo que es la Sala Constitucional. Entonces, desde allí hemos podido observar que cada recurso que se otorga es porque la persona o tiene mucho dinero o es política. Mire, Raúl, yo creo Sí. que la situación en el Ministerio Público y en la Corte, nosotros como organismo de derechos humanos, debe cambiar. Y como Totalmente. bien lo expresábamos fuera de cámaras, realmente teníamos la esperanza de que la Corte fuera diferente a la actitud que tuvo o han tenido las Cortes anteriores. Realmente la politización de los sectores justicia en Honduras es lo que nos tiene, por ejemplo, en esta discusión a nosotros. Por ejemplo, cuando dice Kenneth y la abogada Dilia establecen que no hay idoneidad en el nombramiento de los funcionarios, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Fíjese que el abogado Marco Vallecillo, en el año, el 13 de febrero del 2022, había sido propuesto por miembros del Congreso Nacional de la República, ahí se lo mandé, Kenneth, Sí. y ahí se lo mandé el licenciado Valladares. Espérate, te voy a mandar eso a petición de el presidente del CODE, pero ya se lo voy a mandar a Elder. Donde don Carlos Armando Zelaya Rosales, diputado del departamento de Olancho, Rafael Leonardo Sarmiento, diputado propietario por el departamento de Olancho, o sea, el jefe de bancada. Sí. Aquí dice diputada suplente Karen Ulloa y Luis Antonio Amador Mendoza, diputado propietario del departamento de Olancho, y Antonio, diputada suplente, apellido Urtecho Miralda. Ellos habían propuesto, ahí está. Okay. Ellos le mandaron un oficio desde el Congreso Nacional de la República. Agranda eso, vaya. Mandaron este oficio lo mandaron a la ciudadana presidenta para proponerlo como director del Instituto Nacional Penitenciario en el 2022. Cuando se tomó posesión. Entonces, miren, ahí está. Entonces, este hombre era de suma confianza, como las fotografías que se dice que han recorrido las redes sociales. Es que yo leí por ahí que él en el 2022, cuando ganó Libertad de Fundación, pidió licencia en la Corte Es que y así se es, fue a trabajar a la OAVI. A la OAVI, parece. sí. Exactamente. Es verdad, Y luego ¿no? regresó ahora que lo nombraron juez coordinador ahí. Oiga bien, y es juez coordinador de todo el sistema. Estaba bien apadrinado. Por ejemplo, ayer, con esta, miren, los que conocemos esta situación de los juicios, esa situación y que nosotros lo hemos manifestado, que violenta el debido proceso y que violenta cualquier garantía, esa situación de los testigos protegidos. Ayer me pude dar cuenta, por ejemplo, cuando estábamos en audiencia, por ejemplo, la fiscal del Ministerio Público le pidió al juez que los imputados no estuvieran en la audiencia porque podían intimidar al testigo protegido, que los organismos de derechos humanos como el CONADE y nosotros del CODE saliéramos de la sala y que solo se quedara el Ministerio Público y el juez tomando la declaración del testigo protegido. Bueno, vino el juez y Aquí, espere. Termine porque él habla de que le violentaron sus derechos, pero siga. Viene el señor juez y accede a la petición del Ministerio Público, inclusive que sacaran a los periodistas del sector porque
el testigo protegido estaba siendo expuesto y su vida corría peligro. ¿Cómo iba a correr peligro? Bueno, yo he estado en cientos de audiencias en todo el país y realmente conocemos eso. Ustedes ya saben cómo se maneja esto del testigo protegido. Y el señor juez accedió a sacar a los imputados. ¿No revolvió usted ahí? No, lo que pasa es que yo era observador. ¿Como Mirandilla? Es correcto. Sí. Garante. Pero tuvo que haberse opuesto. Pero lo estoy diciendo aquí. Tuvo que haberse opuesto la defensa. La porque defensa. La verdad es no, que. Y se opuso la defensa. Hablar mucho ahí, Me dijo el juez que me iba a sacar. Sí. Me ofreció sacarme también porque Ahora, había abogados que me estaban diciendo algo. Es preocupante, perdón, que el juez no sea independiente, que el juez te ha recostado al Ministerio Público como pasa en todo. Inclusive los defensores solicitaron al señor juez que estaba conociendo la causa que se adheriera a la defensa el imputado Marco por ser abogado y que él podría. Aparte, y dijo la fiscal. Pero no le podían coartar ese derecho porque se lo coartaron. A eso se refiere Marco Zelaya, perdón, Marco coartar ese derecho. Fallecido, cuando lo sacan del tribunal. Incluso mientras no sea condenado y esté firme su sentencia, no le pueden coartar ese derecho. Conocemos. Y él como abogado pudo haberse adherido. Además de eso, no iba a haber tal intimidación con el testigo protegido, porque el testigo protegido iba con toda su sotana, desde la cabeza hasta los pies. Inclusive los 4 defensores de las 2 personas se opusieron, hicieron, y el señor juez no accedió a la petición de... Me estoy imaginando ese testigo protegido. Lo que pasa que por eso le pedí las medidas. Tengo mis dudas, si es o no él. Bueno, mire, es un criterio personal que el testigo protegido era la misma persona indiciada. Sí. Porque dijo, claro, mire, eso no cabe duda. Sí, lo que pasa es que la utilizan como víctima, no lo utilizan como víctima, sino la utilizan en calidad de testigo protegido. Pero si es la víctima. En todos los juicios que yo he estado últimamente, ponen a declarar a la persona que es la que ha cometido el descalabro y que puede probar con su declaración que fulano y mengano le pidió dinero. Así trabaja tanto la UFERCO como yo creo que fiscal. el señor fiscal del Estado tiene que revisar la conducta de los coordinadores de las fiscalías, la conducta de fiscal. Ahí hay que hacer una operación de corazón abierto, una cirugía interna. Una limpieza. Una limpieza total. Ahora tiene de coordinadores, ahora tiene de fiscales jefes en cada fiscalía, en Fiscalía contra el Crimen Organizado, Fiscalía de Apoyo Fiscal, tienen a muchachitos que venían ingresando al Ministerio Público y que son de libertad y refundación, que lo decían, así como lo decía el abogado Marco Vallecillo, así ellos también lo dicen, que son libertad y refundación a morir. Entonces, desde allí, cuando no hay una capacidad para una persona, no puede ser posible de que tenga que dirigir una fiscalía tan importante como es la UFERCO. Todavía está el señor ahí, pero... Aquí no solo en el Ministerio Público, ese Poder Judicial. Mire, permítame... Solo le digo esto. Yo solo he hablado por teléfono una vez con el fiscal general de la República, porque lo entrevisté. No fue que hablamos, fue que lo entrevisté cuando fue electo. Pero mi percepción, de acuerdo a la experiencia que tengo como periodista, es que ese fiscal general no aguanta paja. Y creo que ese fiscal no va a entrar en arreglos con nadie. Si algunos creen, esa es mi opinión, que el fiscal va a entrar en arreglos con alguien, yo no creo. Bueno, yo respeto su opinión, pero no la comparto. ¿Por qué? Desde que lo impusieron a él por la fuerza, que lucharon a puño limpio o como decimos por la fuerza, a ponerlo allí, desde allí, es porque hay un interés de que él estuviera allí. ¿Cuál es el interés que tuviera?
que les apoya Miren. a ellos. Entonces, desde ahí, de que a este actual gobierno no se va a perseguir, no se va a perseguir. Esos son los compromisos. ¿Quieren que leer hay. algo? Yo sí creo que los va a perseguir. Ojo, al juez que metieron preso es de libre. Entonces Es correcto. que empiecen por desempolvar expedientes que están en la Fiscalía contra crimen organizado. Pero- y que ahí siguen todavía. Quizás en algunos delitos ya prescribieron, pero por lavado de activos, habiendo sido ellos funcionarios en el pasado, no ha prescrito todavía. Entonces, que empiecen por desempolvar O eso. sea, el fiscal tiene preso, o sea, de acuerdo, está preso un fiscal, un juez de libre. Sí, pero Así es, el así juez es. es gato. El juez es gato para los que están ahorita en el poder y que hay un expediente ahí. Ojo, Entonces, todo eso... pero ese juez, el alto cargo que tenía, no es gato. Óigame, ese juez es un puestazo el que tenía. No, coordinaba los juzgados sencillamente. Solo. Coordinaba los juzgados sencillamente. Y- pero y unificó las tres jurisdicciones. no la unificó él, la unificó la Corte. Raquel Obando. ¿Por Sí, qué? Porque la dijo, dijo que el circuito Sí, abogada, anticorrupción no. estaba Sí, vegetando. abogada, pero no me Y había comprendió. mucha Yo carga no he dicho que en la la unificó Corte de él, Apelaciones de que lo era el penal. coordinador de las tres jurisdicciones, pues, porque ahora le aumentaron medio ambiente a esa Correcto. jurisdicción. Miren, por ejemplo, hablamos del Ministerio Público, pero ese Poder Judicial hay que hacerle la misma profilaxis. No, totalmente. Me Pero es que dice, ¿cómo mire, lo van a intervenir? mire ¿Quién lo lo va que a tengo aquí. intervenir? me dice un amigo italiano, Nilia, ¿de qué partido es? No soy de ningún partido político. Quiero aclararles que he votado cuando me parece bien una persona por ella. Yo he votado por el Partido Liberal, he votado por el Partido Libre, he votado por el Partido Nacional y No está matriculada. con no nada. estoy matriculada con Ok. nadie. No estoy matriculada con nadie y yo sé que en estas próximas elecciones por alguien voy a votar también. Por alguien. Porque me gusta, hay personas que están, por ejemplo, en el Partido Liberal, que no tienen cola que los pise. Bueno. Entonces, por allí creo que yo ya les dije por quién podría votar en estas otras. Pero la verdad es que para decir la verdad no hay que estar matriculado en ningún partido político. Yo creo que hay eso- que decir la verdad sencillamente. Eso es lo que ¿Qué es lo nos- que anda ahí a rato? Lo veo que. Sí, es pero que quiere presentarlo. ¿Quién es ese clavo? ¿Para quién es? Este clavo es una investigación que le hicieron. Y es que todos ustedes también están... También estamos en el clavo. ¿verdad? Estamos Miren, este caso es de la Inspectoría de los Juzgados y Tribunales. Una investigación de una denuncia que se presentó de un juez supernumerario del municipio de Lepaera en el departamento de Lempira. Se presentó una denuncia en contra del juez Josi Misael Madrid Carvajal. Se presentó la denuncia en contra de él y la investigó la abogada Larisa Yanuseli Rivera Lemos, inspectora de juzgado de tribunales de Gracia en Lempira. Miren, esto fue, vamos a ver, 16 de noviembre del año 2023. Este señor cometió irregularidades y no lo digo yo, lo dice el informe a tal extremo que dice que aquí está en la normativa reglamentaria, La resolución de- aquí, en las conclusiones. En la conclusión. En la conclusión dice, de esta forma, el juez, fíjense bien, ya voy a llegar por qué. Josi Misael Madrid Carvajal, juez del juzgado de letras seccional de Lepaera Lempira, vulneró, entonces lo halló culpable. O sea, la investigación. que la investigación dice, por lo antes aludido, a criterio de la suscrita inspectora de los juzgados y tribunales, existen méritos, en mayúscula, para continuar con el proceso disciplinario contra el servidor judicial Josi Misael Madrid Carvajal. Y eso es despedirlo. Espéreme. Lo que quiero es que desde el 23 de noviembre está este informe. Fue pasado a la coordinación, aquí está,
miren lo que nos llegan al a Consejo nosotros. de Judicatura actual, diga, a los que integran el Consejo de la Judicatura actual. Le llega, lo trasladan hay una coordinación. A la Supervisión Nacional. A la Supervisión Ok. Nacional, y la Supervisión Nacional tienen que trasladarlo. Ya la A la supervisión, Dirección de ya Administración de está la Personal. resolución de la supervisión. Pero yo quiero Y llegar a eso. Les voy a decir una cosa. Todavía está ahí. Todavía sigue siendo juez este muchacho. Ahora les voy a cuando decir ha algo. vulnerado derechos y Yo garantías. pienso que al ahí abogado en Lepaera. Vallecillo se le vulneró sus derechos desde ese preciso momento, porque debieron de haber primero haber acudido a la supervisión nacional a denunciarlo. Uno, ¿por qué? Porque el abogado Vallecillo cayó en desgracia por el Ministerio Público desde que le dio medidas cautelares a los implicados en el caso en donde figuraba Evaldías. Desde ahí cayó en desgracia el abogado, nunca había dado medidas sustitutivas a la prisión preventiva, pero ahí sí las dio. Entonces desde ahí cayó en desgracia él. Desde ahí empezó a fraguar el Ministerio Público la trampa que le iba a poner. ¿Qué dio Vallecillo? Dio medidas sustitutivas a la prisión preventiva a los implicados, creo que fue en el caso de Valdías, en el último que hubo. Es de los contenedores. De los contenedores. Sí. Allí dio medidas sustitutivas a todos. Desde allí... ¿Para usted se enojó la fiscalía? Se enojó Luis Javier Santos. Ese es uno de los puntos de Luis Javier Santos. Cuando algo no le sale bien a él, como él lo quiere, empieza a hacer denuncias. Si no es primera denuncia que ha presentado contra tribunales de sentencia, contra jueces, no es primera denuncia que ha presentado. Entonces, desde allí, pero ahora se les fue muy grande la mano, se les fue muy adelante la mano. Debieron empezar primero por hacer una investigación a través de la supervisión o la misma inspectoría, dice, pero se llama supervisión nacional ahora. Entonces, desde allí empezaron a seguirle y a aceptarle, a citarlo para actas de descargo. A citarlo, o sea, seguir el proceso que ya establece. Administrativo. Por ejemplo, señora presidenta de la Corte, perdone usted, desde noviembre del año pasado está aprobado por la Inspectoría de Tribunales o la Supervisora General del Poder Judicial, y esta persona todavía sigue haciendo daño en el Poder Judicial, sigue elaborando desde el CODE. Lo menos que esperamos nosotros es que sea separado de acuerdo a lo que establecen las sanciones en el Poder Judicial. Ahora, tal vez no separado, tal vez perdón, abogado, tal vez no separado, sino que según lo que dice el reglamento, se empiece a hacer llamados verbales, llamados por escrito, atención, por escrito, o como tercer punto, el despido. Pero no necesariamente por lo que la Supervisión Nacional diga. Vulnerar derechos puede ser de que no respetó el debido proceso, puede ser de que el principio de inocencia, todo eso hay que ver cuál es el punto en donde recae la resolución. Le voy a contar el procedimiento. Ahí ahorita hizo el informe el inspector, pero eso llega a la coordinación o a la supervisión nacional, a la mera coordinación, al director de la supervisión, y luego lo remite a la Dirección de Administración de Personal de la carrera judicial. Allá en personal, otra instancia diferente de la inspectoría le hace la audiencia de descargo. Y si ahí ellos estiman de que él no ha cometido ninguna infracción, hasta ahí queda todo. ¿Sí? En contrario, el informe pasa a otro campo. Y solo si ellos estiman en la audiencia que él pues obviamente sí es responsable disciplinariamente, ahí se lo envían a la presidenta de la Corte, a la presidencia de la Corte. Y la presidencia de la Corte tiene la potestad también de decir, no procede y siga trabajando, no hay problema. Déjenme, voy a hacer una pausa. Así que le falta un montón de instancias. Al volver quiero escuchar su opinión de todo esto. Qué ironía es la de la vida. Hoy Vallecillo dice que le borraron y le intervinieron el teléfono. Y cuando era juez firmó órdenes de captura a gente que le hicieron lo mismo. Hay gente presa porque le implantaron pruebas, le hicieron peritajes selectivos en teléfonos y le presentaron testigos falsos. Aún así, él decía que hacía justicia. Qué triste para él estar ahora del otro lado y no haber hecho su trabajo correctamente.
se acomoda a los políticos y estos lo traicionaron ahora. ¿Cuántos inocentes están presos en Honduras producto de estas prácticas? No de ahora, sino de siempre. Una pausa y continuamos. Más adelante van a contestarme. La pregunta es si hay delito del imputado o investigado al pagar para que resuelvan a su favor juicios ya incoados y este caso para que no lo incluyan en un nuevo requerimiento. Pregunta, ¿delito al pagar del imputado? Pero antes, comentarios, abogado. En efecto, yo, armonizo con todo lo que han dicho tanto la abogada Ramos como el abogado Hugo Maldonado, como también Kenneth Madrid. En efecto, en un país de primer mundo, cualquier denuncia que hubiese pasado o que hubiese estado involucrado un presidente de la Corte, tenga la plena seguridad que se hubiese hecho un lado, definitivamente. ¿Para qué? Para que se investigara y si hubiese una responsabilidad, pues hacerse un lado o renunciar, y si no, pues continuar en el cargo. Yo creo que este es un mensaje claro a la sociedad hondureña en el cual uno de los poderes principales en el país, como es el poder de justicia, es uno de los poderes que está siendo en este caso mencionado, y esto no es nada nuevo. Esto ha sido por los siglos de los siglos, en el cual el Poder Judicial ha sido uno de los poderes que ha sido penetrado, en este caso tanto por estructuras criminales y en este caso por grupos de poder. Yo considero que es la oportunidad única histórica que tenemos como sociedad hondureña, en el cual se han visto involucrados tanto fiscales como jueces, y es una oportunidad única histórica en el cual se debe hacer una investigación importante. Yo creo que el Congreso también tiene una oportunidad para llamar a la Presidenta de la Corte para que haga una deposición para ver cuál es la posición que ella puede defender. Sin embargo, no podemos negar la situación que pasa en los juzgados del país, en el cual personas que trabajan ad honorem, que son parientes de las cabezas principales, no deben de estar en un poder tan importante, y yo creo que este momento debe ser importante para darle un giro a la administración de justicia en el país. Elder, poneme ahí lo que dijo la Presidenta de la Corte, por favor. Ella dio una conferencia de prensa acompañada de 2 magistrados, de Mario Díaz y le dije, la doctora Galeano. Y Rubenia Galeano, ellos 2 la acompañaron. Son 15 los magistrados, ¿no? Son 15. ¿Dónde quedaron los 13 restantes? Repítame. ¿Dónde están los 12 restantes? Estaban en sus despachos. Estaba trabajando. ¿Tenés la declaración, Elder? En tal sentido, puedo decirle que las sanciones se han incrementado a tal grado que tenemos sanciones impuestas, 256 sanciones impuestas. Y teníamos sanciones impuestas en el año 2022 solo 84. Esto denota definitivamente que sí, la supervisión está haciendo un trabajo muy extenuante, ¿verdad? Y el cuerpo de supervisores para darle seguimiento. Entenderán ustedes que son muchos los funcionarios y que uno no puede estar detrás de cada uno. Cada servidor judicial, cada juez que es juramentado, conoce y sabe los valores de ética, probidad, profesionalismo, celeridad, todos aquellos principios que debe de tener un juez en mente para poder dictar sus resoluciones. Así que créame que los más afectados somos nosotros, porque jamás hemos dado ningún tipo de orden que esté fuera del ámbito legal. Todo lo contrario, si de repente hemos hecho algún tipo que hemos entrado en algún tipo de proceso, es para que aceleren, para que no duerman los expedientes. Pero tengan la plena certeza que nosotros como magistrados y mi persona, que siento yo que ha sido la que está haciendo
en este sentido, queriéndole inferir cosas que no son ciertas, que totalmente son desmentidas. Y yo, es más, le pido al Ministerio Público que haga lo que debe de hacer para llegar hasta las últimas consecuencias y poner todo lo que está de parte del Ministerio Público para no solamente con este funcionario judicial, sino que con todas aquellas investigaciones que tengo entendido que hay en curso, pues las sanciones tendrán que venir o las penas tendrán que interponerse como debe de ser. No, poneme ahí cuando ella habla de la situación que alguien le preguntó por el esposo, ¿no? Sí. Y también mencionó ella Y que ella dijo que no iba a renunciar también. Y ¿Por qué manifestó, ¿por qué inclusive, tenía que renunciar? creo que ahí fue donde ella manifiesta que su hijo es como su mano derecha en la corte. En la corte. Y trabaja de honores. Ajá, Bueno, me parece que es la misma entrevista. no No sé, sé. Ajá, es bueno. la misma entrevista. Bueno, lo que yo voy a decir es que, como dijo el abogado Leandro, definitivamente solamente aquí en Honduras pasan esas cosas. Cuando se menciona a una persona con de tan alto nivel, y como es del Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia debe de hacerse a un lado para dejar de que la investiguen. Eso es bien delicado, que el dinero era para, así como lo dijo al inicio. Entonces, eso es muy delicado y realmente ella debe de hacerse a un lado y no, pero eso es difícil. darle paso a una investigación porque estando allí va a manipular definitivamente. En Alemania, ¿Cómo pasa? Alemania, Dinamarca, Inglaterra se hubiera pasado eso. Es correcto. En Noruega. Noruega, Finlandia, Suecia. Pues, yo creo que es tiempo para que empecemos. Allá renuncian los primeros Renuncia. ministros. Exacto. Aquí estamos en Honduras, hombre. Sí. Bueno, y es ¿Cuántos que- presidentes de la Corte han salido? Sí, Salido, solamente- solo salió Osvaldo. Osvaldo, que lo porque mandaron él- al mambo. No, pero porque él interpuso la renuncia. No, Osvaldo no fue el mambo. No. No, quien no. fue ¿Quién fue? fue el abogado Él- Jorgito. Él renunció, Injustamente, motivado por políticamente porque le dijeron que no le iban a Es sacar. que él Justamente, por empezó a cierto. visitar los juzgados en el país, Osvaldo, y lo quebraron. Y No, Armando. y- Armando fue No, el que- Osvaldo No. Ramos. Osvaldo Ramos. él Que Dios primero se mejore. recupere de salud. Andan buenas vibras ahí. Correcto. El tema, Raúl, es que los demás sí han terminado sus funciones. Pero el único que fue privado de libertad fue Jorge Rivera. Y porque era parte del Consejo de la Judicatura. Sí, así es. Entonces, mire, al final acá uno se da cuenta que, mire, siempre han habido rumores en todas las cortes de que se hacen algunas cosas indebidas. El problema es que nunca se ha comprobado nada. Uno que está en el ejercicio privado de la profesión sí se da cuenta de algunos detalles muy particulares, ¿verdad?, que no deberían de suceder, pero bueno, pero sucede. Estamos en Honduras como platicábamos. Y acá, mire, yo yo creo que lo fundamental en esto, de todo esto que está pasando, es que el proceso se ha ventilado mediáticamente de forma también irregular, porque comentaba con ustedes que el artículo 277 del Código Procesal Penal permite que en la prueba anticipada esté presente el imputado y Sí. su defensor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo sacaron? Entonces, ahí hay una violación a la norma. Segundo, mire, estos temas quieren prueba anticipada. Pero ojo, Raúl, aquí hay que estar veedores también. La prueba anticipada es para garantizar si esa persona no puede estar en el debate. No puede estar en el debate, hay algún peligro. Pero si esa persona está viva a la hora que se desarrolle el juicio oral, prueba Tiene que anticipada estar. no funciona, tiene que ir a declarar, ¿verdad? Entonces, Pero ya el ministerio entonces, utilizar pruebas anticipadas para obviar el debate es incorrecto. Violenta de Eso derechos hace y el Ministerio garantías. Público. Es incorrecto, es El incorrecto. debido Eso hace el proceso. Ministerio Es Público. incorrecto. Evitar La presunción de de que la inocencia. persona Es incorrecto. esté en el debate, porque en el debate Es incorrecto. es donde se va a tomar de verdad los medios de prueba y Es donde se incorrecto. va a saber la verdad Así de es. los hechos. Y Entonces, el ¿qué otro- hace el Ministerio Público? O y los mire- saca del país o los declara enfermos, Y- terminales,
para que no estén, y ya en todos los juicios me pagan lo mismo. Y sería interesante también, Raúl. Dice el abogado Antonio Rosa, Toño Morro, como dicen en mi montaña, esto está perrísimo. Dice. No, claro, y Raúl, eso iba a decir en ese momento, que sin lugar a dudas, Mira, acá uno ya no sabe qué pensar. Oh, aquí está otro, amigo mío, que le dije yo, y ya te andan mencionando en ese cachimbeo. ¿Qué dicen? Me dice. Hay un montón de gente que está bien preocupada. Sí. Hasta el Por extremo es que que- eso, es que- el mismo Ah, defensor, ¿sí o no? Claro, el es que eso es lo que te iba a representante decir. legal Claro. del testigo protegido. Es que mire, eso es lo está que pasa acá. indiciado también. Mire, ve, Está indiciado también. sí. Hugo, Ah, sí, pero ¿sabe qué pasa acá? Y es lo que le estaba diciendo al licenciado Valladares ahorita. Mire, ¿sabe cuál es el detalle? Que aquí hay una confusión de actores, hay una gran cantidad de personas que están inmersos en este tema, que algunos andan con canillera ahí ya, desde que salió a relucir esto. Y ojo con muchos políticos que y a uno no sabe si el testigo protegido está realmente, es una persona que le están dando posiblemente un criterio de oportunidad. exacto, que pudo haber estado involucrado en el hecho y ahora le están dando un criterio de Es que oportunidad está involucrado. para que cuente la sopa. Eso es lo que la gente también debe de saber, que a él le están aplicando. Ojo, porque hay mucha gente que dice que no hay colaboración eficaz ahorita. Sí hay. Sí hay. Está el artículo el código lo 510. tiene, el artículo 28, numeral 5. y el 510 también Del Código Penal, cuando ya está condenado. Entonces, Sí. el tema es que acá hay una confusión de situaciones en la cual están permitiendo no proceder contra él para que cuente todo y que hable todo de lo que ha sucedido. Entonces, aquí le están aplicando el testigo protegido, pero le están aplicando el criterio de oportunidad porque también está involucrado en el hecho, solo que ya él no quiso repartir la plata. Pero mire, Y ahora prácticamente quiere salirse del esquema, juntando todo. Pero aquí todos los actores están vinculados al tema. Entonces, mire, acá ojalá, y con esto cierro esta idea, que ojalá que el Ministerio Público no se detenga en esto, que logremos saber qué es lo que ha pasado acá. Y si hay otros actores externos que saben otra cosa, que lo cuenten también, porque aquí el problema es desamarrar el nudo que hay y saber qué es lo que está pasando acá, porque ya es justo que el pueblo hondureño se dé cuenta qué es lo que sucede a nivel del sistema judicial del país. pero mire, abogado, que hablando del criterio de oportunidad y que el numeral 5 ya establece, tiene condiciones, y es que no pase de los 5 años. Porque yo les he pedido Y cuando pasa de los 5 años y vienen a darle un criterio de oportunidad a una persona, cometen abuso de autoridad o violación de ¿Sabe los qué derechos pasa ahí, fundamentales. abogado? Cuando se trata Y de crimen organizado prevaricato. también. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Sí. Que esa fue una mala reforma, porque reformaron el 28, numeral 5, en el Código Penal, cuando aprobaron el Código Penal. No, está en Y el Código eso- Procesal. No, por eso, es que ahí está la reforma, el Código Procesal, en el Código Penal, ahí lo reforman y fue un grave error, porque el Código Procesal Penal ya tenía ahí en algunos casos que se aplicaba A quienes no y a quienes sí. Sí, pero, exacto, perdón. y era mucho más amplio. Correcto. En el Era Código mucho más amplio. procesal Penal, en el 28, numeral 5, dice que En los asuntos de tramitación compleja, en los compleja, de criminalidad pero organizada. que no pase de los 5 años, dice. Pero que su delito sí. no pase, su pena no pase de los 5 años. Lea el código No, yo lo leo, procesal penal. yo fui redactor de la Sí, abogada. pero, yo fui redactor del código. no, pero Yo por véalo eso en este yo por momento. eso le estoy diciendo. No, yo no discuto eso. Yo y le perdón estoy si me diciendo dónde está el error. malinterpretó. Yo le estoy diciendo dónde está el error. Sí. Que reformaron ese artículo 28, lo reformaron cuando aprobaron el Código Penal y lo dañaron, le quitaron el espíritu original que el código tenía. Pero realmente el Código Procesal dice que no pase de los 5 años el delito. Sí, por la reforma del código. Ahí lo Entonces, reformaron. ¿qué con el pasa? último Cuando sea artículo. situación de Cuando crimen viene organizado un fiscal y da un criterio de oportunidad cuando la persona está acusada, por ejemplo, de lavado de activos, con las anteriores decretos pasaba de 15 a 20 años, por decirlo así, ¿cómo es que le va a dar un criterio de oportunidad? Incluso con este nuevo código no se le puede dar un criterio de oportunidad porque pasa de los 5 a 8 años. Entonces, se toma en cuenta la pena máxima. Claro. Desde allí, creo que comete una arbitrariedad el Ministerio Público cuando viene a darle criterios de oportunidad. Le dio criterios de El oportunidad artículo a los 28, por ejemplo. el artículo 28, antes de que lo reformaran con el Código Penal, que fue en 2017, no tenía limitante, estaba abierto.
que estaba totalmente abierto para su procedencia. El problema es que lo dañaron cuando aprobaron el código, por eso es que ahora es complicado la aplicación del criterio. Sí, pero el Ministerio Público le está dando criterios de oportunidad a personas que pasan de los 5 años y que han cometido, que han sido el cerebro de algunos descalabros, pero a esas personas principales les están dando un criterio de oportunidad para que vayan a decir que un empleado o un funcionario público hizo esto, les agarró dinero, por ejemplo, en calidad de coimas. Quedan bien ellos, pero el empleado queda mal. Dígame, chori consentidor debe ser pena igual. ¿En qué va a quedar esto? Si hay afecta a la Corte todo esto, al sistema judicial. Hay mucha gente nerviosa, preocupados y tal vez reflexionan también. Lo que ha dicho la abogada aquí, que se habla de que cobran en la Corte, ¿verdad? Eso me dijo al inicio. Sí, es que cuando el río suena... No va a requerir el ministerio. Cuando el río suena, cuando el río suena, piedra lleva. Mire, escuchamos a grandes voces y escuchamos. Y no solamente lo he escuchado yo, estoy 100% seguro que lo ha escuchado usted, lo ha escuchado usted, licenciado Raúl, usted abogado y usted abogado Kenneth también. Los cuatro, lo hemos escuchado todos. En el Poder Judicial, en el Poder Judicial, desafortunadamente, y da mucha tristeza decirlo, no están funcionando bien las cosas. Desde el anterior gobierno, yo no estoy diciendo que solamente esto, desde la anterior administración del Poder Judicial pasaba eso y tal vez de las mucho anteriores, pero la verdad es de que este es momento oportuno para buscarle una solución a este problema que está pasando en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y a nivel nacional en todas las instituciones. Yo creo que ese es el problema idóneo, este es el momento idóneo para reflexionar y poner las barbas en remojo y buscarle solución. Pero es mentira, esto no va a pasar a nivel de Poder Judicial y a nivel de Ministerio Público. Solo para efecto de aclaración, Raúl, porque no me gusta que en el programa hay cosas. Aquí está la reforma del Código Penal en el 28 y no lo limitan a 5 años, queda siempre abierto. Solo modificaron el numeral 1, el numeral 1 del 28, para que se pueda aplicar también cuando los delitos sean leves, pero todos los numerales son independientes. Lo que modificaron fue la suspensión condicional de la persecución penal y modificaron la conciliación. Ahí sí no puede pasar de 5 años. Eso fue lo que modificaron. Aquí tengo la reforma. Por eso se lo aclaro, porque sí se puede aplicar lo referente a la colaboración eficaz, ¿verdad? Que en los delitos de tramitación compleja, los de criminalidad organizada y los de investigación difícil, pues pueden aplicar el criterio de oportunidad. Y eso es lo que están haciendo en este caso, aplicándole el criterio de oportunidad al denunciante, pero él estaba inmerso en todo el proceso. Quiero su interpretación de lo que dijo la presidenta de la Corte, estoy ya refiriéndose a ese tema de este escándalo monumental que tiene la justicia hondureña. Creo que eso debe de manejarlo el Ministerio Público, porque no me compete a mí hacer las investigaciones, y solicito al fiscal general Joel Zelaya que haga las investigaciones pertinentes a fin de llegar hasta el último, averiguar bien qué es lo que ha pasado en este caso para que las especulaciones cesen. Ya lo ha comprobado, es un hombre comprometido con la justicia y no me cabe la menor duda que estará actuando de esa misma forma siempre. O sea, que lo que se investigue se dará a conocer, ustedes se darán cuenta. Cualquier persona que esté involucrada tendrá que ocurrir a los juzgados correspondientes. No sé si ustedes saben que mi esposo está pasando por una enfermedad y tiene casi 3 meses de estar fuera del país. O sea, no sé cómo puede desde donde está realizando este tipo de actos. Pero déjeme decirle que si igual se trata de él, no, a mí me pueden investigar a todos mis hijos, a mi familia completa. Si lo que quieren es encontrarme algo,
no sé, que puedan encontrar, pero les puedo decir que tiene tiempos de no estar acá y que más bien ha estado queriendo recuperar su salud. Comentario. Bueno, yo creo que para actuar al margen de la ley no significa o no es necesario estar en el país definitivamente, pero aquí es necesario que los órganos de justicia, en este caso el Ministerio Público, que representa los intereses de la sociedad, debe hacer una investigación, debe llegar hasta las últimas consecuencias. Y como sugerencia, yo a la Presidenta de la Corte le sugiero que sea a un lado para que sea una investigación transparente y si ella no tiene nada que ocultar, pues retornar a su puesto. Para usted, ¿qué ella qué? Me dice. Repitan. ¿Cómo? ¿Qué ella qué? Que para que si ella, que sea a un lado, como Presidenta de la Corte, para que el Ministerio Público haga una investigación transparente y así poder desestimar todo lo que se le están vinculando y si no, pues volver otra vez a su puesto. Don Hugo. ¿Tendrá moral el Ministerio Público para investigar una situación de esta naturaleza al Poder Judicial o viceversa, en todo caso? Miren, realmente en este país, máxime con este caso, y lo dijimos desde un principio, el Poder Judicial y el Ministerio Público, en vez de hacer una sana aplicación de la justicia, aquí lo que está pasando es que están saliendo en muletas ambos y lamentablemente quien sufre toda esta situación, la comunidad internacional está viendo esto. El juez Marco Vallecillo está estableciendo que su vida está corriendo peligro y que lo van a matar. Y está pidiendo que le protejan a su esposa y a sus hijas. El juez nos manifestó ayer juntamente con el del Comisionado Nacional de Protección de Derechos Humanos que por favor no pedir que siga teniendo la seguridad su esposa y sus hijos. ¿Saben por qué? Porque ahora está más vulnerable él que el testigo protegido. Porque supuestamente al testigo protegido lo está utilizando el Ministerio Público con el supuesto, que ya lo dijo Kenneth y lo dijo la abogada, el criterio de oportunidad. Mire, si él está en peligro y él siente que está en peligro, ayer lo dijo. Cuando se esté en peligro, lo mejor es contar todo lo que hizo. Así es. Y ponerlo sobre la mesa para que los organismos encargados de derechos humanos, tanto el Defensor del Pueblo, el CONADE, como los organismos de sociedad civil encargados de protección lo exijan y el mismo Estado también le garantice su vida. Porque de lo contrario, si él guarda información y no cuenta tal y como sucedieron las cosas, ahí sí se va a poner en peligro. ¿Abogada? Sí, bueno, yo sí creo y con relación también, avalo lo que dijo el abogado Leandro, que la Presidenta de la Corte debe de apartarse por un momento de sus funciones y darle pie para que sea investigada. Luego, es discutible la moral del fiscal general, es bastante discutible y creo que mejor no ahondar porque muchos me han preguntado a mí si yo le tengo temor o le tengo miedo. Al fiscal general yo temor a él no le tengo. Sí tengo miedo porque uno se siente en peligro, ya uno ya no puede decir lo que piensa y siente, pero definitivamente el fiscal general debe, si ese es el compromiso que tiene él de investigar, que investigue bien y que haga las cosas bien, que no ponga trampas, que no prepare medios de prueba, que si hay un delito y se está cometiendo y va a encontrar infragante a una persona, apréndala, pero apréndala de buena forma, conforme a derecho, no utilizando trampas o poniendo cáscaras para que la persona se resbale. Luego pienso yo que el abogado Vallecillo sí está en peligro, su vida corre peligro. Su familia, la familia de él también corre peligro, su esposa y sus hijos. Yo creo que se le debe dar un trato diferente en este sentido y no quitarle la seguridad a su esposa y a sus hijos porque ahorita en este momento con todas las declaraciones o toda la investigación que ha surgido,
evidentemente no cabe duda de que el señor esté en peligro. Mire, yo realmente no puedo aseverar que del Ministerio Público se plante prueba o sea algo así, pero porque no tengo evidencia, pero sin lugar a dudas acá quizá en lo que hemos coincidido todos es que quien se puso en esa posición fue el propio juez. Él mismo dio lugar a ponerse en esa posición. Él jamás debió haber asistido a ninguna reunión fuera de su despacho. Correcto, totalmente. El despacho es la protección del juez. Así Cuando es. llegan ahí tienen hasta video, audio, está todo filmado. Mire, yo le dije algo a un funcionario del actual gobierno que fue a poner un gran pijín a un concierto. Le dije, mire, es que usted ya no es el que estaba aquí. Ahora es un funcionario público. ¿Cómo va a poner a riata en un concierto donde todo el mundo lo está viendo y usted es un funcionario del gobierno? Están filmando. Claro, por supuesto. O sea, ya es una Claro. figura pública Sí, del claro. gobierno. Entonces usted ya no debería hacer eso, le dije. Ya como que como que medio entendió. Pero sí, por rato la gente se enreda con los cargos públicos. Pero le digo, entonces también usted, Sí. entonces también enredarse y confundirse en que usted tiene una investidura de juez, usted no tiene que andar haciendo nada en ningún lado. Nosotros, por Totalmente. ejemplo, Nada. que de una u otra forma comparecemos en estos estrados y estamos ahí, somos figuras públicas. No mire, podemos. Yo no tengo vida, yo con mi familia no tengo una vida sociable o que voy a andar en determinados lugares. Trato de mantener, de ser prudente. Claro, pero ¿sabe cuál es el otro problema? Cuando usted devenga salario Es doblemente, que ¿va? viene del pueblo hondureño Es correcto. y usted es un funcionario Así público, es. como dice Raúl, ahí es Doblemente. complicado. Así Complicado, porque sí, usted, tiene que- porque usted tiene, por Ser eso yo de les decía altura. al inicio, hay que ser y parecer. Hay que hacer y parecer. Entonces, sí. el juez Marco Vallecillo, él se puso en esa situación de manera particular. Sin necesidad. Y hoy, sin necesidad, él, por haber violado la investidura de juez, está en esa situación, Raúl. Sí, es que es bien complicado. Ahorita me acordé una vez que vi a Yanni bailando la mayonesa cuando era ministro de la presidencia y le dije, hey, vos, vámonos, que aquí no podemos estar haciendo este cuadro. Es cierto. ¿Te acordás, Yanni, cuando estaban bailando la mayonesa? Era ministro de la presidencia. Y entonces, uno es humano, Claro. pero es Claro. complicado y la Claro. gente... Bueno, el otro día, yo venía de un viaje de ahí de Guatemala, de la boda de un hijo de Pati. Y había una gran cola, entonces me hice un lado en el aeropuerto. La gente me tomó fotos y yo seguía haciendo la cola, como que si yo no iba a hacer cola. Y ya Alexander me mandó la foto, mire, aquí le están mandando, que no va a hacer cola. Así es, imagínense un funcionario público. Ajá. Sí, Se tiene que cuidar. se tiene que Claro. cuidar. Lo que dice ella, definitivamente. que mal que le vayan a quitar, no sé si mal o bien, a la familia del juez la seguridad, pero él está... Se la suspendieron. Se la El suspendieron. mismo día que lo capturan a él, le suspenden la seguridad. Y desde el comité estamos Bueno, permitiendo de hecho, este- a mire, Raúl. expresidentes les han quitado la seguridad. Mire, Raúl. A Sí, expresidentes. expresidente. Mire, Raúl, le voy a decir una cosa. Cuando usted es juez, no importa en qué rango, juez de paz, juez de letras, juez de sentencia, magistrado de apelaciones, y no digamos en la Suprema, usted debe de tener un comportamiento arriba del estándar normal de cualquier ciudadano. De cualquier ciudadano, sí. Entonces, que se convierte yo en un mire, estado anormal. Y se lo digo, prácticamente. y se lo digo porque Un estado aquí, normal, aquí sí. todos somos seres humanos. Correcto. Y él seguramente lo sedujo ese tema de la política, que alguien lo llame, sedujo. Y usted cuando importante. está bajo esa No, investidura... es que el humano Sí, cuando es le dan importante. paja... pues sí, es terrible. Se siente Y importante. si usted no tiene muy bien ubicados sus valores. principios, se va. Entonces, ahí Raúl, creo que, mire, lamentamos mucho la posición en que está porque no ha de ser una cosa No, fácil, sí. es complicado, porque uno siempre está en esos lugares, pero defendiendo a alguien, ¿verdad? O está en una acusación privada, pero no ha de ser fácil, ha de ser complicado. Él lamentablemente se puso en esta situación, él y su familia. Ojalá que le recuerden la vida y ojalá que se llegue a la verdad de todo lo sucedido. Y los demás jueces, los demás fiscales, aprendan Bien, que esta es una muestra de ese tema. nos vamos, abogado Leandro, conclusiones.
Bueno, yo creo que es la oportunidad única histórica en el país de que tengamos una administración de justicia transparente. Y esto que está pasando, como dije en su momento, no es nada nuevo, sino que yo considero de que es importante y todavía yo tengo esperanza y fe en el Ministerio Público que llegue hasta las últimas consecuencias y que ojalá que el juez pueda decir todo lo que dijo en su momento y que no se retracte, y ojalá que diga lo que en su momento dijo. ¿Para qué? Para bien de la sociedad y para bien de la decencia de la Corte Suprema de Justicia y de todo el sistema de justicia del país. Don Hugo. Muchas gracias, licenciado Raúl, invitarnos. Esto, como se acaba de decir ahorita, para los profesionales del derecho que están aspirando a ser jueces o fiscales, o para los estudiantes de derecho que están saliendo de la universidad. La universidad nos enseña muchas cosas, pero la universidad de la vida nos pone casos como estos que nos dejan una enseñanza muy rica para la conducta del ser humano. Gracias. Abogada. Sí, bueno, yo pienso que por lo menos yo, ¿verdad? Personalmente no tengo esperanzas en que este caso salga en buenos términos. ¿Por qué? El Ministerio Público no está haciendo buen trabajo. El Poder Judicial, a través de la presidenta, no se está separando de su puesto para darle pie a una investigación por parte de los entes investigadores exhaustiva al respecto. Entonces, en ese sentido, yo pienso que siendo así las cosas, va a ser bien difícil y se le pone bien complicada la situación al abogado Marco Antonio Vallecillos, ya que es más difícil que pueda haber un juez imparcial, un Ministerio Público que haga su trabajo realmente como lo manda la ley del Ministerio Público y la Constitución de la República. Muchas gracias. Don Kenneth. Bueno, Raúl, mire, yo creo que es una oportunidad valiosa. Ojalá que se lleguen las consecuencias de este caso, garantíen la vida de él, y ojalá que la Corte Suprema comprenda que es una oportunidad valiosa para poder hacer las cosas de forma diferente, puede ser por oposición. Una vez que ya son seleccionados, darles un curso de formación para que sepan que ellos no tienen que andar en ningún lado, que no sea en su despacho. Gracias. Vamos a ver cómo sigue la telenovela de este caso del juez Vallecillos. Sigan con nosotros. Buenos días.